Hola, ¿qué tal? Hola, Víctor, Silvia. ¿qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia, Buenas ¿cómo noches, estás? Silvia. ¿Soñaste algo Bien. últimamente? Qué pregunta, ¿no? Mira, ¿sabés en qué pensé? En el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, que Sí, qué tiene lindo. tantísimas lecturas, desde lo psicoanalítico, místico, religioso, ideológico, etcétera. Hay como 35 lecturas diferentes. Cuando le preguntaron a Cortázar, él dijo, la verdad es que yo tuve un sueño Mira, y escribí esto. Mirá vos, y no contó el sueño. No, eso fue el sueño, eso fue el sueño. el Casa sueño fue Tomada. la novela, El cuento. el cuento. Mira vos. Entonces es como que tiró por el suelo todas las ideas de interpretación que había, ¿viste? Es Así que, que ¿sabés qué me pasa? pareció piola. Mirá, Silvia, no se puede hacer lecturas si no está autorizado por la letra de aquel que hace una producción determinada. Claro. Claro. No podés tener Claro. lectura porque es un ejemplo muy interesante el tuyo. Había que haberle dicho a Cortázar o acostándolo o no en un diván, asocie. ¿Qué se le ocurre? A ver Andá qué a se le saber que ocurre, era ¿viste? su casa tomada, ¿no? Claro, qué bárbaro. Bueno, Silvia. Pero sí, bueno, de hecho en algunos cuentos él, los personajes sueñan también. Recordaba el cuento del perseguidor, que hay un sueño también muy muy interesante. Sí. O sea, es como que el sueño de alguna manera está también en la Está muy literatura. presente. Era muy soñador Cortázar. Cortázar y otros, de hecho todos los surrealistas trabajaban con imágenes oníricas. Ajá. O sea, esto que como que escapa a la realidad. Claro, lo que pasa a lo es que mejor- los surrealistas no se preocupaban por pensar que había algún tipo de sentido. Al contrario, Claro, hacía una apología claro. del sinsentido. Claro, En cambio, Cortázar, por ejemplo, mira, viene el caso, porque Lacan, viste, el Sí. famoso Lacan, que una de las cosas que Sí. se lo suele criticar, Estimado y nunca bien ponderado. nunca bien ponderado, a veces mal ponderado, Sí. era un genio, Sí, era un tipo sí. que hizo un aporte muy importante al psicoanálisis, pero claro, él se crió en una época donde los surrealistas eran muy idealizados en Francia, en claro. París. Entonces el tipo pensó que para hablar y para escribir tenía que hablar y escribir en surrealista, ¿entendés? Claro. En esa cosa barroca, ¿viste? Que para entenderlo Sí. tenés que... Pero él sí quería transmitir, sí había un sentido en él. Yo no sé si yo no sé mucho de Lacan, pero tengo esta idea que él tomó la metáfora y la metonimia, que son dos Sí. imágenes claramente del barroco, para Son imágenes retóricas, son figuras retóricas. para interpretar, ¿puede ser? Sí, porque son figuras retóricas y justamente en un texto de él que se llama La instancia de la letra en el inconsciente, él hace un análisis de la metáfora y la metonimia realmente muy original y muy bueno, y hace una crítica a los surrealistas, porque justamente él plantea de que no es sin sentido ese juego de la metáfora y la metonimia, sino que tienen la metonimia desplaza el sentido, Sí, mientras que la un- metáfora lo produce Sustituye. un plus de sentido, ¿no? Por ejemplo, atardecer de la vida, espera, Sí. atardecer de la vida, ¿qué tiene que ver la vida con el atardecer? Es una metáfora, ¿no? Claro, es una Pero vos no metáfora. la vas a entender si no la pones en un contexto determinado. Estimados, Claro. ¿puedo hacer una pregunta a ambos? Gracias por lo de estimado, podés. ¿Qué es metonimia? Metonimia. Perdón mi ignorancia, Bueno, mira, nos vamos a ir del tema, lo dejamos para otra vez. Sos Sí. peor que mi nieto. Para Sí, otra no, vez la perdón, metáfora y la porque metonimia. si no me quedo afuera. Alejandro hace unas preguntas Imprudentes. imprudentes. Bueno, Silvia me conoce. Silvia, ya. tenemos muchas cosas de qué hablar y la verdad que yo tendría que analizarme literariamente con vos, porque tengo Mira, un tema al con la revés. literatura. Bueno, podemos hacer, en fin. El tema, algún día vamos a hablar sobre lo ¿Cómo que, no? Claro.
por qué razón pienso que tendría que escribir. Y yo le insisto con eso, Silvia. Sí, pero no le tengo paciencia. Bueno, Sí, la Silvia, escritura ¿sabe? es cuestión de sentarse, ¿eh? Ujú. De sentarse, de tener El paciencia, de tiempo, poder sí. decidir. Es Todo el tiempo tenés que sentarse. elegir qué va a decir. Bueno, Ujú. a mí me Es es como más oficio. fácil hablando. Pero, Sí, Silvia, nosotros te hemos pedido que nos sí, cuentes, en tu amplia experiencia de lectura, sobre la melancolía en la literatura. Y creo que tenés bastante para bien. contarnos. Yo lo primero que pensé cuando pensé en la melancolía es que una de las características que se le da a los poetas, a personajes relacionados absolutamente con la literatura, es el hecho de ser melancólicos, sin saber demasiado lo que esto es, ¿verdad? O sea, como si fuera un adjetivo. Sobre todo en el romanticismo, que es una de las corrientes literarias y artísticas, el personaje del autor está muy emparentado con lo melancólico, porque en el romanticismo hay una exaltación del yo muy fuerte. Entonces, aparece el idealismo, el apasionamiento, la patria, el amor por la revolución, el amor en sí, la amada que se pierde, que se muere, que no se consigue, ¿no? Que se muere y Entonces, que se hay muchos pierde. personajes melancólicos relacionados tanto con los escritores como con los personajes protagónicos de textos. ¿Tiene que ver Sí. con alguna época en particular? Y el romanticismo es más o menos 1820 y pico, 1810, o sea, justamente la época de las independencias americanas coincide con el periodo romántico. Termina más o menos Porque, para fines de siglo, ¿no? Más o menos. claro, sí, principios de 1800. Hasta De 1900. 1830 y pico, casi 50 diría yo. Entonces ahí tenés todas las variedades de románticos, desde los poetas ingleses, Becker, Ujú. que es el que uno a lo mejor más leyó, y contemporáneo de ellos tenemos a Edgar Allan Poe, Ah, Poe, mira vos. que es un romántico también. Ujú. Él nació en 1809 y murió en 1849, o sea, tenía 40 años cuando murió. Mira qué joven. Y paralelamente, en Francia estaban los poetas malditos, Baudelaire a la cabeza, ¿no? Ujú. ¿Por qué Baudelaire, Las flores malditos? del mal. Estos eran románticos también. Te pregunta Y por qué maldito se los decía, ¿Hay un Silvia. delay? porque Víctor. ellos empezaron a hablar de cosas que no se hablaban. Entonces, Ah, estaban no, malditos por no eran eso. políticamente correctos. No, hablaban del mal, por ejemplo. Mira. Está el título, Las flores del mal, Sí, de lo demoníaco, del infierno, cosas que Ah. antes no se tocaban demasiado. sí, O se las tocaba, pero en otro tono, Ujú. no desde la poesía. claro. Entonces, bueno, contemporáneos a ellos tenemos a Esteban Echeverría, aquí. El Matadero es un texto Sí. romántico. Sí. Entonces, así como un paneo de distintos autores que en el mismo tiempo están escribiendo en distintos lugares del mundo. Ujú. Yo, Ahora, la melancolía, ¿cómo la ubicás en relación al romanticismo? En especial la Sí. melancolía, porque, claro, digamos... la melancolía es sí. eso perdido, eso que hay que podía haber sido de otra manera y que no es, Ujú. que no fue. Y los poetas románticos, por ejemplo, incluso pasa con lo biográfico también, ¿no? Poe es un personaje, es un huérfano que lo crían unos tíos que nunca lo quieren, Sí. digamos que les pasan un montón de cuestiones, que luego es alcohólico y es opiómano, y la sociedad lo juzga y lo rechaza. Sí. Realmente esto es real, ¿eh? Y bueno, y él escribe, realmente él se muere porque venía de una de sus borracheras y
mucho frío y queda como tirado al costado del camino, se enfría y se muere. O sea que su propia vida también es una vida como con estas características de, digamos, de ser como una persona incomprendida también. O sea que los cuentos de alguna manera reflejan un poco cómo fue su vida. Un poco sí, un poco sí. De hecho, de verdad que fue una persona que ha sufrido mucho y que fue para nada reconocido. ¿No? Hasta que, nada, pasó el tiempo y se lo reconoció después. lo que era él como escritor, ¿no? Mira. Pero en vida, no. ¿Y te podés contarnos algún ejemplo, algún sí. fragmento de él que nos muestre esta cuestión de la melancolía? Vos pones el eje un poquito en lo perdido, ¿no? En la pérdida, en el no poder alcanzar determinados deseos, el trato con cierta imposibilidad de lograr lo que, digamos, el sujeto melancólico querría. Claro, la orfandad, tal vez, ¿no? La orfandad también. Bueno, son hay cosas cercanas al psicoanálisis. Sí, adelante. Es un texto que es un poema narrativo. Ajá. Entonces él... El Cuervo, dijiste. El Cuervo. Es muy conocido. Sí, yo creo que lo vi. Les hago una especie de resumen y les quiero leer el final sobre todo. Dale. Él lo que cuenta es una historia que sucede en el cuarto de un joven estudiante. Es el mes de diciembre, gélido en Estados Unidos, ¿no? Claro, al revés que acá. Entonces, él siente unos ruidos, está en su estudio, con sus libros, y está muy triste porque su novia, su mujer, murió. Una hermosa mujer llamada Leonor. Pérdida. Sí. Tomemos nota. Ahí hay una pérdida. Ahí empieza, arranca. Tristeza, pérdida. Está triste. Adelante. Ahí está. Entonces, él escucha un ruido y piensa que alguien llama a la puerta y abre. No hay nadie. Entonces, nada. Pregunta, ¿quién es? ¿Señor o señora? Y ese señora es como esperando que aunque sea el fantasma de ella que vuelva. Ah, mira vos. Vuelve él otra vez a golpear, se escuchan. Sí. Cada una de las estrofas termina con nevermore. Nunca más. Claro. Porque él pregunta, ¿será que volveré a ver a Leonor? Nevermore. O sea, nunca más. Esta es la respuesta siempre. Sí. Entonces, abre la ventana y entra un cuervo negro terrible que se posa en el dintel de su puerta arriba del busto de Palas, ¿no? De Palas Atenea. Sí. Y él le empieza a preguntar cosas y el cuervo responde siempre, nevermore. Ajá. ¿Cómo te llamas? Nevermore. Y él va haciendo preguntas cada vez más complejas, pero no porque la respuesta sea compleja, porque el cuervo siempre va a decir lo mismo. Sí. Él es el que va a preguntar como lastimándose a sí mismo. Cada vez como con más profundidad, ¿no? Voy a encontrar alguna sanación para mi mal, nunca nevermore. Claro. Y así. Como que se va autoflagelando. ¿Cómo? Como que se va autoflagelando. Claro. Porque él sabía cuál era la respuesta. Él sabe la respuesta, pero él atribuye a esa respuesta el dolor que siente, como que el cuerpo lo lastimara. Incluso le dice que tiene ojos de demonio, que saque su pico del corazón, que lo está lastimando, que qué sé yo. El cuervo lo único que dice es nevermore. Sí. Entonces, la pregunta fatídica, la última, digamos, las del clímax, es cuando él pregunta si después de muerto, en el paraíso, va a poder abrazar a Leonor. Y el cuervo dice, nevermore. Tampoco. Nunca más. Ni ahí. Ni pobre, ahí. Qué feo. Entonces ahí él lo echa al cuervo. Sí. Y el cuervo no se va. Y la última estrofa, que se las voy a leer, traducción de Julio Cortázar. Ni más ni menos. Dice esto. Se las leo, es larguita, pero bueno. Dale. Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas que en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles de honor. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles
Leonor. Y el cuervo dijo, nunca más, nevermore. Sea esta palabra señal de partida, pájaro o espíritu maligno. Señal de partida. De partida. De partida. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón, tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra, y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Así termina. Tremendo. Es como la sombra del cuervo que lo envuelve al personaje. Claro. Y lo deja atrapado para siempre en el recuerdo imperecedero de su amada. Sí. Sería como la de lectura claro. del texto. Y este es un texto muy romántico y me parece a mí que es melancólico también, ¿no? O sea, Sí, es una pérdida tiene, irrecuperable. Tiene, digamos, desde el punto de vista descriptivo, tiene algunos rasgos definitorios de la melancolía. Una es que hay un duelo que no termina, que no nevermore, resuelto, que nunca claro. terminará de ocurrir. Sí. No solo que se infinitiza en ese nevermore. Claro. Es decir, a mí no me gusta hacer análisis sin escuchar al paciente, pero en este caso lo escuchamos. Claro. Escuchamos en el texto. Claro. En el relato. Nos referimos al texto. Sí. El texto es melancólico. Yo no sé si era melancólico. Supongo que sí. Pero el texto sí. El texto es melancólico y bueno, por lo que vos contás, parece ser que el texto es el texto de alguien que tenía algo que ver con la melancolía. Mira qué meticuloso que soy. Algo que ver. Pero... de pronto el personaje puede llegar a ser melancólico. Claro. Pero fíjate que de ese personaje nosotros no podríamos decir nada. Si solo supiéramos que estaba borracho, que murió del modo que murió, etcétera, no podríamos decir que desde el punto de vista metodológico del psicoanálisis habría un salto técnico que no habría que dar, que es suponer que es un melancólico por eso, por más que encaja perfectamente. En cambio, si él produce un texto donde lo que aparece es una mujer idealizada, una expectativa de que va a ocurrir un encuentro con ella, mientras el cuervo le dice no va a ocurrir. Nunca. El cuervo que pone una, creo que incluso lo dice el texto, ¿no? Una cosa sombría y gris en Una sombra. Una sombra. Es que la sombra del cuervo, proyectada por la lámpara, lo envuelve a él. Exactamente, y ese es el ánimo que suele tener un melancólico o la melancolía en la vida, porque ¿quién no tiene un poquito de melancolía de vez en cuando? ¿Qué sé yo? Cuando pierde, yo por ejemplo, a mí me pasa cuando pierde River. No digas. No, bueno, quiero decir, frente a las pérdidas ocurren los duelos, pero cuando los duelos se infinitizan, como es el caso, ese es otro elemento demostrativo del ánimo del texto melancólico, ¿no? Porque dice esto es infinito, es un duelo que nunca se va a terminar, ni siquiera en el más allá, una agonía. Y otra cosa, perdón, del melancólico es que muchas veces el melancólico está totalmente aplastado en su ser, en su yo, en su autoestima, mientras idealiza al objeto perdido. En este caso que acá aparece también. Claro. Sí, porque él quedó como prendado de esa mujer muerta. En un momento dice que él toca los almohadones donde ella se sentó y nunca más va a volver. O sea, es un cuarto que todo lo que hay en el cuarto lo remite a ella. Claro. Y lo más fuerte es que ni siquiera ha muerto. O sea, no hay posibilidad. Exacto.
Edgar Allan Poe escribe un texto, además de todos los textos que escribió, pero escribe un texto teórico en el que analiza este cuento, este poema narrativo. ¿Y qué dice? Y él dice muchas cosas, entre todas las cosas que dice, porque él explica cómo lo concibió, cómo él escribió este cuento, ¿no? Sí. Y da como una receta de escritura. Pero lo más interesante es que él dice que todo el texto podría ser real. Podría ser que por el frío un cuervo estuviera medio enfermo y golpeara las ventanas de una casa para refugiarse. Pudiera ser que el estudiante abriera y que el pájaro se posara allá en el dintel porque tiene miedo. Sí. Pudiera ser que hable porque los cuervos tienen la capacidad de hablar como los loros. ¿Ah, sí? Sí. Mira, no Incluso sabía. él dice, el primer personaje que pensé fue un loro, pero no daba con el clima, Con el perfil, que él quería, claro. que fuera un clima melancólico. Sí, aparte O sea, cuervo... él Dice, elige- usa la palabra. usa la palabra y él elige, y él incluso dice, quiero un clima triste, pero no nostálgico, Sí. melancólico. Entonces, el loro no iba. No, el cuervo está perfecto. Ahora, fíjate qué Entonces- interesante, ¿no? ¿Sabes lo que le hubiera preguntado un psicoanalista? A ver, no sé. Le hubiera preguntado, él dijo no nostálgico, ¿no? ¿Cómo dijo? Exactamente. ¿Cómo dijo? No, pero la otra palabra. Él dijo, quiero que la provincia que circunda el poema sea la tristeza. El tema va a ser la muerte de una mujer hermosa. ¿Quién mejor para contar la muerte de una mujer hermosa que el enamorado que quedó solo? Entonces, él dijo, quiero que haya una palabra repetitiva con un sonido que a él le gustaba en inglés, que era la O larga y la R. Y dijo, nevermore. Claro. Me va perfecto. Sí. Entonces, ¿quién la va a repetir? El Una cuervo. persona con razón nunca repite lo mismo a unas preguntas, nunca va a dar la misma respuesta a distintas preguntas. No. Solo tiene que ser irracional. Y pensó un animal, pensó en el loro y después dijo, no, mejor el cuervo. Pero vos Y ahí es dijiste donde algo, pone el cuervo. perdón, que ahí dio pie para meter la base de la técnica psicoanalítica. Vos dijiste que ¿Cuál él sería? dijo, creo, triste sí, nostálgico no. Dijo triste, pero no nostálgico. Triste pero no nostálgico. Melancólico. ¿Sabe? Melancólico. Ahí Entonces está. el Se los voy a mandar psicoanalista ese le hubiera texto, porque preguntado, es interesante. el psicoanalista le hubiera preguntado, ¿cuál diferencia hay entre la tristeza y la nostalgia? ¿Por qué triste? Y no Y no nostálgico. Ah, mira, qué buena pregunta. Y claro, de psicoanalista. Claro. De psicoanalista que hace bien lo que tiene que hacer. Sí. En vez de Claro, yo tirarle pienso una que hay tesis. matiz diferente, pero no me doy cuenta porque No, pero- tampoco sé deslindarlo. Claro. Claro, vos no lo podés deslindar, yo tampoco, pero a Edgar Habría que Allan ver Poe para el habría que paciente. preguntárselo. Claro, ¿qué diría, no? Claro. Ahora, hay algo Sería. interesante también en lo que vos decís. ¿Por qué Sí. razón este hombre necesitó explicar cómo Qué cosa, ¿no? el cuento? Sí. Ahí tenés Y él- algo que nos permite avanzar un poquito más en la concepción o en cierta lectura psicoanalítica que vincule al autor con el cuento. Porque hay texto. Claro, porque él dice que los autores, sobre todo los poetas, no les gusta contar cómo escriben. Ah. Como ellos muestran su texto terminado Sí. y no son capaces de mostrar los borrones, todo lo que sería La previa. las bambalinas, ¿no? Lo que está Claro. detrás de lo que se ve. Sí. Y él dice, yo no tengo problema, yo les voy a contar cómo escribí un cuento mío de la primera idea que tuve hasta la última. Genial. Bueno, mirá, Y ahí- nos representa, ¿eh? ¿Sabés por qué? Porque fíjate lo que hacemos nosotros en este programa de radio. También ver. nosotros contamos y mostramos Sí. el acto de producir el programa. Si fuera solo audio, no se Claro. vería la cocina, y acá se ve la Se ve cocina, todo, ¿viste? Los claro. gestos, los chistes, Claro. las miradas. Bueno, Silvia, vamos a hacer una pequeña pausa musical Perfecto. y perfecto. seguimos. Y retomamos. La verdad, interesantísimo. Sí, Silvia, ¿eh? está, Bueno, Me vamos encantó. muy bien. Bueno.
Bueno, vamos dejando la música y volvamos a Silvia. Bueno. Separado y la melancolía. Ahí está. Yo quería terminar esto. Quería comentar que en ese texto que se llama La filosofía de la composición, en el que él explica cómo escribió El Cuervo, termina diciendo que todo podía ser real, absolutamente todo, excepto que en la estrofa final el cuervo no se va nunca más de la casa. Eso ya es fantástico. Y sí, ahí sí. Entonces, ese cuervo se convierte en un símbolo del recuerdo imperecedero de Leonor. Son palabras de Poe. Claro, ¿ves? Ahí tenés un texto que nos permite hacer una lectura, aproximarnos más a la subjetividad del autor. Claro. Justamente, claro, ¿no? ¿Por qué necesitó explicar ese cuento y no otro? Exactamente, sí. Él dijo porque es muy conocido, muy leído, pero la verdad es que es más conocido... el Pozo y el Péndulo, yo qué sé, sí. Claro, el gato negro. El gato negro, claro. Ese no es tan conocido. Yo, es más, yo vi muchos, viste que se hicieron películas de estos cuentos, y El Cuervo no me acuerdo, mira, no sé si lo vi. ¿Sabes qué? Yo no sé, yo tampoco lo conocía. Yo lo conocí cuando lo empecé a estudiar en la facultad y eso. Sí. Después lo vi muchas veces en el profesorado, pero... por ejemplo, Los Simpson tienen un capítulo que es sobre el cuervo. O sea, es Bart. ¿El cuervo de Poe u otro cuervo? Sí, sí, mira. el cuervo de Poe. O sea, está Homero y Bart es el cuervo, molesto. O sea que evidentemente, a lo mejor en Estados Unidos se lee mucho más que acá, no lo sé. Y puede ser, sí. Puede ser. Además está escrito en inglés, ¿no? Sí, sí, claro. Y uno de los mejores traductores de Poe es Julio Cortázar. Mira vos. Yo leí esa versión. No sabía que él había traducido los cuentos. Y él trabajaba de traductor en París. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira. Él y Aurora Bernardes, que era su mujer, la primera mujer, ellos cuando se van de la Argentina trabajan de traductores. De la Argentina, puntualmente de Banfield, ¿no? Y en ese momento ya no vivía en Banfield. ¿Ya no? Ah. No, él vivió hasta los 17 años en Banfield. Después ya, incluso vivió en el barrio de Agronomía. Pero yo creo que el momento que él se va para Europa estaba en Mendoza, estaba trabajando en la Universidad de Cuyo. Pero bueno, no importa. Sí. Bueno, a ver, pasamos a algún otro autor, Silvia, ¿qué que te pareció? Que puedas aportarnos. Perfecto. Tan interesante como Poe. Tan interesante como Poe y su recuerdo imperecedero de Leonor. Yo me gustaría compartir un pedacito, un fragmentito de una carta que le escribe Kafka a su novia Felice. Genial. Y bueno, Kafka, nada, yo les leo. Dale. Dice así la carta, le escribe muchas cartas, pero bueno, esta dice: tampoco sé narrar, ni siquiera sé hablar. Cuando narro tengo la sensación que pudiera tener un niño pequeño que realiza sus primeros intentos de andar, pero no en respuesta a una necesidad propia, sino porque los adultos, la impecable familia andante así lo quiere. Lo único que tengo son fuerzas felices, que en condiciones normales son capaces de concentrarse a insospechada profundidad para hacer literatura. Fuerzas en las que no me atrevo a confiar de ninguna manera, pues frente a las exhortaciones internas de dichas fuerzas se alzan cuando menos otras tantas advertencias interiores. Perdón, Silvia. No, hay una palabra que es clave y no la estoy entendiendo, que dice fuerzas o cuerpos. No, fonéticamente no lo escucho bien. Fuerzas. Fuerzas, sí. Fuerzas. Ajá, adelante. Dice, pues frente a las exhortaciones internas de dichas fuerzas se alzan, cuando menos, otras tantas advertencias interiores. Si me estuviera permitido confiarme a ellas, sin duda me sacarían de toda esta desolación interna de una vez. La realidad es que
me creo perdido para el trato con los demás seres humanos. Dejando aparte momentos aislados y excepcionales, soy por lo demás absolutamente incapaz de mantener con un individuo cualquier conversación continuada, cualquier conversación que se vaya desarrollando con viveza. Si me encuentro en una casa extraña, rodeado de personas extrañas, o por lo menos a las que siento como extrañas, la habitación entera se me cae encima y quedo sin poderme mover. Sucede que al parecer le caigo mal a los demás y todo se vuelve un desastre. Wow. Qué fuerte, ¿no? Sí. Quiero leer la partecita en la que finalmente él como que la deja a ella porque siente que no vale la pena. No va más, claro. Dice, el ansia, en realidad, a ver, me perdí acá. Dice, después de lo que he dicho, se pudiera creer que he nacido para estar solo. Piensa entonces, Felice, en lo que perderías. Y en lugar de esa nada despreciable pérdida, ganarías un hombre enfermo, débil, insociable, taciturno, triste, rígido, casi desprovisto de toda esperanza, cuya única virtud consiste en que te quiere. Me parece tremendo. Terrible, Dios. Bueno, yo sigo analizando, digamos, usando estos ejemplos maravillosos, sí, ejemplos literarios, de lo que sería la característica de un melancólico con talento, o un texto melancólico hecho por alguien con mucho talento. Claro, Kafka ni más ni menos. Kafka ni más ni menos, fíjate. La descalificación de sí. Total. Sí. La idealización del objeto. Total. La idealización de ella. Felices, ¿no? Felices. 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 Sí, en singular. Bueno, la idealización de la mujer. Y otra característica del melancólico, se aparta porque tiene la impresión, que además es cierto, que se transforma en una carga para el otro. Y llega a una descalificación absoluta de sí mismo. Es terrible, porque además era un personaje interesantísimo, inteligente, escribía novelas cortas pero contundentes, pero bueno, la descalificación es total. Sí, creo que hay también una carta al padre. Hay una carta al padre, no la tengo acá a mano, la podría buscar, pero hay. Porque según mis escasos conocimientos biográficos de la literatura, yo soy ni siquiera de oído, digamos. Es muy humilde, Víctor. No soy humilde. Lo mío por ahí es más la música, qué sé yo, el psicoanálisis, el fútbol, pero la literatura es maravillosa, pero melancólicamente inalcanzable para mí. Pero ese será mi aspecto melancólico. Pero tengo entendido que el padre era tremendo, súper autoritario, aplastante justamente, y él tenía una relación muy conflictiva con ese padre, porque por un lado lo respetaba, le parecía una figura, él hubiera deseado mucho ser amado por ese padre, y ese padre no, según tengo entendido, no le aportaba pero el más mínimo, la más mínima muestra de amor. Acá encontré un resumen, no sé si me permiten. Dale. Dice, carta al padre. En Carta al padre, Kafka rememora episodios de su infancia y recrimina a su padre por las prácticas educativas que usó para criarlo cuando era niño. La carta es totalmente real y no ficción como alguna gente cree. No digo, por supuesto, que he llegado a ser lo que soy solo por tu influencia. ¿El padre estaba vivo cuando se lo escribió? Es una pregunta muy importante. Porque bueno, estuviera vivo o no, fíjate la querella que hay con el padre. Un objeto amado, un ser amado, idealizado, absoluto, que lo aniquila absolutamente en su ser. Bien típico del melancólico. Es un padre que... Perdón, sí, ¿qué ibas a decir? Estaba vivo, perdón, porque acá dice, Kafka escribió una carta a su padre con la intención que éste la leyera, ya que siempre quiso darle a conocer
lo condicionado que había hecho su vida y lo inseguro que se sentía hacia él. O que sea hubiera querido... ¿Y Claro. qué hizo con Claro. la carta? no sé, a Tengo ver si- algunas frases de la ver. carta. Por ejemplo, dice: nunca comprendí tu total insensibilidad frente a la pena y la vergüenza que podías causarme con tu poder. Tú descargabas tus palabras sin el menor reparo. Nadie te daba pena, ni en ese momento ni después. Frente a ti uno estaba completamente indefenso. Otra es: por favor, padre, comprende bien lo que te digo. En sí habrían sido detalles totalmente insignificantes. Tan solo llegaron a deprimirme por el hecho de que tú mismo, el hombre que para mí era tremendamente normativo, no te atuvieras a las órdenes que me imponías. Bueno, ahí hay algo muy interesante, ¿no? Porque hay padres y padres. Y sí. Un padre, él dice algo muy importante. Una cosa es un padre que es estricto, ejerce la autoridad, no el autoritarismo, ejerce la autoridad, por ahí con fuerza, con firmeza, pero él se somete a la misma ley que le enseña al hijo. Él dice que el padre le exige normas que él no seguía. Y eso en psicoanálisis es extremadamente importante, porque justamente distingue el padre, un padre que verdaderamente cumple su función, que es transmitir una ley, que es lo contrario de un padre que transmite una ley que solo es ley para el hijo y que para él no es una ley, es en cierto modo un disfrute. Acá no dice, está sometido a la ley que transmite. Acá dice, escribió a su padre Hermann en noviembre de 1919 criticándolo por su conducta emocionalmente abusiva e hipócrita hacia él, y fue publicada póstumamente, al igual dice que la mayoría de los escritos de Kafka. Entonces no solo que el padre estaba muerto, o sea que se guardó la carta, la no publicó, es un detalle, claro, póstumamente. Porque a lo mejor ahora me salgo, digamos, voy a romper el principio de mi metodología como psicoanalista. Pero estoy en la radio. Estás totalmente transgresor, Víctor, hoy, ¿eh? Más que de costumbre. Y me encanta eso. Más que de costumbre. Y claro, uno dice, si hubiera podido hacer algo con ese padre, a lo mejor no se hubiera melancolizado tanto. Claro. Freud dice algo muy importante, que es que en el melancólico, la sombra del objeto perdido, este padre estuvo perdido antes de perderse, digamos así, cae sobre el yo. Es decir, el sujeto queda ensombrecido en la querella que tenía con el objeto perdido. Ojo que no siempre es la querella, pero una de las características, la persona que tiende a la melancolía es alguien que pierde a alguien muy amado y qué sé yo, pero que también tenía algún tipo de querella, de reproche, de reproche hecho que después se transforma en autorreproche. Es un síntoma típico de la melancolía. El autorreproche, la autodenigración. Fíjate cómo se denigra en esa carta Felisa. Quiero leerte un cachito más porque creo que termina esto perfecto lo que acabas de decir. Dice: así el mundo para mí se dividía en tres partes. Una donde vivía yo, el esclavo, bajo leyes que solamente se crearon para mí. Lo que dijo además, Víctor justo. Claro, no sabía por qué, nunca pude cumplir enteramente. Luego, un segundo mundo que estaba infinitamente lejos de mí, en el que vivías tú, ocupado de gobernar, dar órdenes y disgustarme cuando no se obedecían. Y finalmente, un tercer mundo donde el resto de la gente vivía feliz y libre de órdenes y de obediencia. En todo caso, éramos tan diferentes y peligrosos el uno para el otro por esas diferencias, que si acaso se hubiera querido prever como yo, el niño que se va desarrollando poco a poco, y tú, el hombre hecho, iban a portarse el uno con el otro, se habrían podido suponer que tú simplemente me aplastarías, de modo que de mí no quedara nada. Ahora, hay algo interesante en esto que... Terrible. Sí, Dios. Algo interesante que nos estás contando, y es que se suele suponer que un autor, un escritor,
puede resolver de algún modo algunos aspectos de su vida que a través de la escritura. ¿No? Claro. Pero en estos casos uno lo que ve es que no resuelven nada, al contrario, expresan algo que no logran resolver. Claro. Exactamente, es como, para mí es como una vía de escape. Claro, ¿no puede ser una especie de catarsis que hace? No sé, perdón si utilizo mal la palabra, Víctor. Sí, no, para eso estás. Sí. Entre otras cosas. Sí. Yo creo que la escritura sirve para canalizar los demonios. Y bueno, pero esto es más que canalizar, pero los canaliza, pero muchas veces el escritor con la escritura... Pero no los mata. Claro. Claro. Muchas veces uno cree, por lo menos yo dije que iba a decir algún día qué me pasa con la escritura. Yo pienso que si yo pudiera escribir, diría muchas cosas que me son muy difíciles de decir, porque tendría que, no sé, criticar a medio mundo, mostrar cosas que no hay que mostrar, claro, que no políticamente incorrectas, o hablar de cosas que yo supongo que hablarlas es ser una carga para el otro, que tiene que escucharlas, que por ahí son sombrías, qué sé yo. Pero bueno, yo tengo la impresión de que sería para mí una solución poder hacerlo, escribir, largarlo. Claro. Total, nadie me tiene que aguantar, por decirlo así, de un modo un poco berreta. Claro. Pero no es el caso de esta gente. Y no sé, porque por ejemplo él, yo estaba pensando mientras leía la carta, que no la tenía tan presente. Pensaba, por ejemplo, en las novelas más famosas de Kafka, como La Metamorfosis, ¿no? Sí. O el Proceso, que son novelas en las que él, de alguna manera, en una realidad un poco desdibujada, él lo que está diciendo es eso. Una vez, un muchacho que es viajante de comercio se despierta para ir a trabajar como todos los días, y no se puede levantar de la cama porque se convirtió en una cucaracha. Y está desesperado. Más melancólico que eso, imposible. Por favor. Tiene que ir a tomar un tren, y si no llega, y lo van a retar, y el jefe, y el padre, y la madre, y la hermana, y todos dependen de él, que tiene que traer el dinero, bla, 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 bla. La cosa es que el tipo se convirtió de verdad en una cucaracha. Vienen de su oficina a ver por qué no iba a tomar el tren. Silvia, es tan apasionante esto que no nos dimos cuenta que tenemos que hacer la tanda, así que hacemos una pequeña tanda y seguimos. Hay que anunciar la hora. Sí, y seguimos. Y después seguimos. Pero va a llevar, me parece que otro programa, esto, dale. Yo se me pasó. Sónica Más, transmitiendo desde Buenos Aires, vía internet hacia todo el país y el mundo. Sónica Más, con estudios ubicados en Avenida Callao 194, Cava. Sónica Más, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la noche. Tenebras, yerba mate premium y bienestar integral. 3 Citas, la nueva marca para sumergirte en una experiencia única de aromas, sabores y texturas. www.3citas.com.ar. Seguinos en Instagram, @3citas. Más que una marca, un estilo de vida. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Sonrisas Cómplices, la temporada del humor y la mejor onda dura todo el año. Entrevistas, invitados especiales, chistes, imitaciones, juegos y una excelente selección musical. Con la conducción de Marcelo Rocha y Carlos Prina. Sonrisas Cómplices. Los lunes a las 19 horas. Por Sónica Más. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Forma parte de la programación de las radios del Grupo Sónica, el grupo radial más importante de toda la Argentina. Y hacete escuchar. Comunicate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728. En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos. Para ellos, que llenan nuestro corazón, y a los que deseamos brindarle lo mejor, llegó Wow Glam. Diseños perrunos, confección de ropita a medida. Vos elegís el modelo, las telas, y Wow Glam lo hace realidad. Un diseño único como tu amor de 4 patas. Visítanos en Instagram, wow.glam. Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas. Estudio Lecky Galasso. Seriedad y experiencia, responsabilidad y confianza. Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral. Ahorra tiempo y dinero. Asesorate con los que saben. Visítanos en www.estudiolequigalasso.com.ar o por mail a info@estudiolequigalasso.com.ar. Estudio Lecky Galasso. La tranquilidad de contar con los que saben. Escuchá, graba Radio Show en vivo con la conducción de Aníbal Larribité y el mejor equipo de panelistas. Todos los sábados de 15 a 17 por Sónica Más. ¿Opinás diferente? Contanos. WhatsApp 11 22 62 77 88 11 22 62 7728. Bueno, vamos volviendo, pero antes quiero reiterar un anuncio, que es que este es el último programa que hacemos en Sónica Más. Pasamos a Radio Sónica, que es otra radio del mismo grupo, que es hermana mayor de esta radio. Que bueno, esta radio está en pleno apogeo, en pleno crecimiento, Sónica Más, y la otra radio es más antigua y tiene más historia. Y bueno, nosotros con este cambio de horario, etcétera, vamos a seguir trabajando por Radio Sónica, con lo cual la información acerca del modo de entrar, etcétera, el modo de buscar los programas, todo se traslada a Radio Sónica, ¿no? El grupo tiene varias radios, una es Sónica Más, otra es Radio Sónica, donde vamos a estar de 9 a 11 de la noche, de 21 a 23 horas. Un poquito más temprano. En Radio Sónica a partir del próximo programa. A pedido de los oyentes. A pedido de los oyentes. A pedido de los oyentes el horario. Sí. Y la radio es, bueno, una serie de circunstancias que nos llevan, inclusive quizás un poquito más de espacio para ampliar algunos de los aspectos de nuestro programa, ¿no? Ajá. Bueno, dicho esto, Silvia, volvemos a estar contigo. Menos melancólicamente. Bueno. Es apasionante este tema, la verdad que tenías razón cuando me dijiste que iba a ser hermoso el programa, Silvia. Es que yo pensaba también que sí, que es como que atraviesa tantas cosas. No sé si los seres humanos todos debemos tener esa beta melancólica. Y sí, seguramente. Creo que estábamos en la metamorfosis, pero recién yo me quedé leyendo una especie de resumencito del proceso, sí, de Kafka, que es una novela que se edita póstumamente, o sea, él ya había muerto. Ajá. Y yo no sé, repito, yo no sé mucho de psicología, pero así me acuerdo de la secundaria, como que de alguna manera el padre es como la ley, ¿no? Representa algo como la ley. Representa la ley, pero la cuestión es cuál es, si se trata de la ley a la que el padre transmite, no que él legisla. Perfecto. ¿Entendés? Una cosa es transmitir una ley de padre a hijo, o de padre, abuelo, padre, hijo, que es una ley a la cual el padre también está sometido. Sí. Claro. Y otra cosa es el padre que legisla según su voluntad y su goce para el hijo, legisla al hijo caprichosamente según sus propios parámetros en general de goce.
Bien. Es el padre que transforma en ley su goce, su imaginación, su disfrute. Pero él no se somete a sus esa normas, ley. Pero él no se Claro, somete a haz esa lo que ley. yo digo, más no lo que yo Bueno, hago. Sería. ese justamente en psicoanálisis Ese es lo Kafka. consideramos, ¿Es Kafka ese? Claro. es el padre de Kafka. Ah, claro, el Es el padre. padre Kafka. Ujú. Es el padre de Es así. Kafka, que él dice con todas las letras en esa carta al padre, que me pareció justamente muy destacable, que él dice que lo somete a él a unas normas que el padre mismo no cumple. Entonces, y que lo convierten en nada, claro, como que lo desaparecen. claro, lo que pasa es que según la figura que él mismo describe de ese padre, un padre no solo hipócrita, porque uno puede ser hipócrita con una hermosa sonrisa seductora en la boca. Cínico. En cambio, Totalmente. este hombre, además de hipócrita, era mucho más que hipócrita. Claro. Era un perverso. Sí, Es decir, Es era... un perverso. Claro, nosotros usaríamos un término que me permito decir al aire, un hijo de puta. Claro. Claro. Con todas las letras. Ahí se ¿Y entiende sí? perfecto. Más claro imposible. Claro, el Claro. padre que él describe con violencia, violento, Sí, sí, sí. que no cumple las Autoritario. reglas a los que lo somete Cínico. a él. Claro. Y fíjate vos que, claro, ni se anima, le escribe una carta, eso es interesantísimo. Sí, Es como la encarnación de cómo un duelo se transforma en melancolía. sí. El melancólico, el duelo, no lo resuelve porque no puede darle, no lo puede gestionar, no se Entidad, puede claro, desprender del claro. objeto. Y fíjate, la publica póstumamente. O sea, ni siquiera no, lo él pudo no hacer la en vida. publica En vida. póstumamente, la publican otros porque él Otros. se muere antes. Él no puede, claro. Claro, él se muere, el propio Kafka. Sí, sí, claro. sí. Pero seguramente Se fue muere joven. bajo directivas de él que la publiquen. Va, no sé cómo habrá sido esa publicación. No lo sé tampoco, lo voy a averiguar. Sí. Mira, Incluso- no sé, eso habría que ver. Yo, bueno, de vuelta me Yo siento... lo que me quedé pensando es si él murió, o sea, el que murió es Kafka. Sí. Lo que no sé si el padre había muerto, no sé si él muere antes que el padre. Eso es Ah, lo que porque él me murió quedé. joven, claro. Claro, él murió joven. Él se enfermó y murió. Sí, 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 sí. Bueno, pero Pero estaba de deseado, todos modos, hay una pérdida del padre deseado, va. Me tomo Totalmente. una licencia nuevamente respecto del método, de lo que es estrictamente el psicoanálisis como técnica, porque supongo que aun cuando ese padre no hubiera muerto, era un padre que estaba en el lugar de un padre que él hubiera querido, porque él dice, Claro. en vez de esto, tal otra cosa. Digamos, lo perdió antes de tenerlo. Eso también puede Claro. provocar la melancolía. Exactamente. Y en este proceso de Kafka, que es la novela póstuma, primero que es una novela pesadillesca, o sea, como un sueño, para relacionar con el tema del comienzo, ¿no? Es todo como un sueño absurdo. Y el personaje protagónico se llama Joseph K., y es sorprendido una mañana por dos hombres que le van a informar que se comenzó un proceso, está arrestado, pero que no está detenido. Entonces ahí para él empieza una situación angustiosa. Y él va a poder seguir viviendo normalmente, pero sobre la cabeza de él ya tiene el peso de la culpa. Claro. No sabe Bueno, qué es lo que otro pasa. rasgo de la melancolía. La culpa. La culpa. La culpa. Entonces, desde ese momento va a estar sujeto a dos cuestiones: a la espera de ese proceso y a la suerte. Ujú. Entonces, es un conocimiento como muy incierto de los hechos, como que está incompleto. Sí. Y aparece toda la maquinaria de la justicia, porque todo eso es como es una gran crítica a la justicia. Al sistema judicial, claro. Al sistema judicial, a la jerarquía de la justicia, en donde se pierden los procesados, Ajá. ¿no? Me parece como que la figura del padre también está como emparentada Y sí. con estas cuestiones. Y sí, totalmente, claro. Bueno. Así, Esa justicia injusta. Es que, fíjate vos, justamente la persona que patologizó su duelo, Silvia, creo que seguramente estarás al tanto,
que la melancolía no es otra cosa que duelos patologizados. Ujú. Pérdida, duelo y duelo mal realizado, con lo cual la pérdida, el objeto perdido, sigue existiendo en la cabeza del doliente, digamos así, y eso lo lleva a la melancolía. Y este hombre, uno de los rasgos del melancólico, que se siente a merced de lo que diríamos genéricamente el otro. Claro. Acá, en este caso, él describe, cuando habla del padre, habla ya de una figura concreta con respecto a la cual él está sometido. Pero acá está sometido a una entidad anónima, Sí. ¿no? Que es llevar como al extremo de la despersonalización, despersonificación, diría yo, Sí. del otro al que frente al cual el melancólico se siente perdido, se siente nada. Nada, claro. Que es, la melancolía lleva a eso. Sí. El sujeto cuando va entrando en la melancolía, primero es alguien y poco a poco va perdiendo sus características. Por eso muchas veces la melancolía termina en el suicidio. Ujú. Que por ahí también la imagen de cucaracha, ¿no? Ahí Es está, sentirse eso, nada, es sentirse en una nada. cucaracha, ni más ni menos. Despreciado, ¿no? Sí, Porque sí, una sí. cucaracha es... Algo que es en general produce repulsión, Mirá, asco. el proceso melancólico, que es una cosa que a veces uno lo puede advertir, cómo alguien se va convirtiendo en melancólico a partir de un duelo. Lo que ocurre es que el otro, digamos, el otro es el que no es el sujeto, por decirlo así. Sí. El otro cada vez es más grande, va cobrando más cualidades, que son las mismas cualidades de las cuales se va despojando Se el va sujeto. perdiendo él, claro. Y el sujeto cada vez es menos, Más menos, chiquito, más menos, chiquito. menos, mientras el otro cada Se va vez es más agrandando. ideal, más ideal, más ideal, más grande, más propietario de todas las propiedades del sujeto. Claro, que él mismo se las va dando. Se las va dando, Se va las desprendiendo. dando, y en cierto modo, depende del tipo de suicidio, pero el suicidio melancólico es un intento de salir de esa especie Ese de estado. sometimiento. Claro, una De liberarse salida- de alguna manera, claro. Claro, de liberarse, de modo tal que el suicidio en ese contexto implica un intento de ruptura de esa situación, a ver si recupera la subjetividad. Es un acto extremo Desesperado, de subjetividad, claro. de recuperación de la subjetividad. Es como Claro, escapar de un laberinto. Claro. claro. Porque a mí me viene una imagen de esa novela y una película bastante vieja, en blanco y negro, El Proceso, Sí. que es muy fuerte porque todo está construido en dimensiones gigantescas para el personaje de Joseph Kahn, Claro. ¿no? Y ahí está, ahí tenés lo que dice Víctor. Los tribunales son altísimos, Claro, claro, para que se sienta pequeño. las columnas son altísimas, y también hay como una cierta crítica a lo burocrático de la justicia, esa Ujú. cosa de que nunca termina, es como un castigo que nunca termina. ¿no? Claro, es una Una violencia tortura. despersonificada. Claro, Es una Claro. violencia que el sujeto siente pero que nadie ejerce. claro. Y está Claro, todo está ahí magnificado. está metido como en un laberinto, la verdad que la película es como fuerte, Ujú. por lo que provoca, ¿no? Claro. Porque es esa sensación de algo muy chiquito en algo absolutamente inmenso e indiferente ante lo que le pasa Sí, 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 tal cual. al personaje. Así que bueno, tenemos esos ejemplos, y en relación al tema del suicidio, yo pensaba que hay algunas poetisas, mujeres poetas, Sí. que para mí tienen un costado melancólico, Y sí, tenemos que una muy se han conocida. suicidado, Alfonsina Storni, por ejemplo. como Alfonsina Storni. Ni más Claro, ni menos. exactamente. ¿Por qué como no contás Picardía. un poquito? ¿Tenés algo de Alfonsina? Sí, tengo alguna cosita de Alfonsina. Ujú. Alfonsina... Vos sabés, esta disculpame que te mujer- interrumpa, Alfonsina sí, fue profesora de mi profesora Sí. de castellano de secundaria, la profesora Mirá vos. Rial, y nos contó un poco la historia de ella. mirá, contá. Tenía 1000 años esta profesora, una tipa exquisita, Sí, muy agradable, y bueno, y nos contó que ella había sido alumna de Alfonsina, y una Mirá. persona así, muy melancólica, muy triste. Así que bueno, continuamos.
Alfonsina es una mujer que para la época era, ¿cómo Transgresora. decirlo? Una mujer que podía establecer conversación y trabajos con hombres, ¿no? Cosa que no era muy común. No era común en esa época, era transgresora. Era muy transgresora. Ella también tuvo su hijo de soltera, nunca se supo quién era el padre, ella lo crió. Sí. O sea, una mujer como fuerte, pero en la escritura de ella lo que vos ves es ese dolor, ¿no? Claro, Esa cosa sí. de ser como distinta, como de no encajar. Hay un poema que no lo tengo acá mismo, pero que se llama Hombre Pequeñito, y que le habla al hombre. O sea, yo siento que ella, frente a la sociedad que le tocó, sentía esta cuestión de no poder ser igual, ¿no? Claro, le pesaba Y, el machismo de alguna manera. y de alguna manera, sí. Por ejemplo, hay un poema que se llama Sábado. Ajá. Y lo voy a leer porque a mí siempre me gusta este poema. Es Dale. como, es un poco de las mujeres, cómo eran las mujeres de su entorno, De ese ¿no? momento, De su época. sí. Y dice, sábado, me levanté temprano y anduve descalza por los corredores. Bajé a los jardines y besé las plantas. Absorbí los vaos limpios de la tierra, tirada en la grama. Me bañé en la fuente que verdes achiras circundan. Más tarde, mojados de agua, peiné mis cabellos. Perfumé las manos con zumo oloroso de diamelas. Garzas quisquillosas, finas, de mi falda hurtaron doradas migajas. Luego puse traje de clarín más leve que la misma gasa. De un salto ligero llegué hasta el vestíbulo, mi sillón de paja. Fijos en la verja mis ojos quedaron, fijos en la verja. El reloj me dijo 10 de la mañana. Adentro un sonido de loza y cristales, comedor en sombra, manos que aprestaban, manteles. Afuera, sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja siguieron mis ojos, fijos, esperaba. Es como una mujer quieta, que está ahí, a la espera de algo en particular. Hay otra que se llama Dulce Tortura, y dice, polvo de oro en tus manos fue mi melancolía, sobre tus manos largas desparramé mi vida, mis dulzuras quedaron a tus manos prendidas, ahora soy una ánfora de perfumes vacía. Cuánta dulce tortura quietamente sufrida, cuando picada el alma de tristeza sombría, sabedora de engaños, me pasaba los días, besando las dos manos que me ajaban la vida. Se llama Dulce Tortura. Desgarrador, claro. De todos modos, si uno compara los textos, Sí. Sí. uno ve que ella, el texto refleja lo que, bueno, dice la biografía, que es que ella en realidad no se sometía melancólicamente a ese destino que ella denuncia con De respecto soledad. a su característica, al ser mujer, digamos Claro, así. claro. Al ser mujer, Al ser mujer, claro. justamente yo no la... Que me perdone ella que habla de su melancolía, pero digamos, pudo hacer algo distinto, ¿no? Con esa... Se reveló, Características, claro. se reveló. Yo creo que sí, fue una mujer, para mí fue una mujer fuerte, si bien Exacto. ella fue suicida, pero Fíjate bueno. que eligió el modo de morirse. Ujú. Sí, sí, sí. En vez de quedarse en la cama melancolizada, esperando Sí. que el cáncer la mate, fue y se Sí. suicidó, se metió en el Se mar. tiró al agua. Se tiró al agua justamente el lugar a Claro, donde ella decidió, claro. que ella decidió No que la muerte se la que la lleve. muerte no la tomó a ella, sino que ella tomó a la La muerte. fue a buscar, claro. Ahí tenés una salida Sí, sí, diferente. diferente a una situación de sometimiento que podría
promover la melancolía. Claro. Sí, sí. Es otra... Diferente a lo de Kafka. Totalmente. Diferente claro, totalmente. claro. Fíjate, el yo de ella se rescata Ujú. Claro, de un porque destino de Kafka sometimiento. Era más deja fuerte, morir. sí. Kafka se deja morir. Se Ujú. enferma. Kafka se deja morir, en ella la tortura es una enferma. metáfora. Ella no. Muere. Claro. La tortura es En una cambio, metáfora. yo también. Fíjate pienso, ahí es la una metáfora, mujer. vos hablabas de la metáfora, ¿no? Fíjate, Sí, no es muy difícil hacer la hipótesis de decir Sí. que para ella la tortura es un Sí. modo de decir simbólicamente algo que en Kafka era real. ujú, Es decir, claro. ella encuentra un camino simbólico de rebelión al decir tortura y transformarla en un poema. En cambio, Kafka expresaba una tortura, poéticamente, una tortura que él realmente Literal. sufría. Claro. Él no se rebelaba contra eso, No, No. la padecía. ni siquiera a través de la literatura, que es el caso de esta mujer que, sometida como mujer, Ujú. se rebela. Y se rebela Claro, contra el porque- cáncer. Y lo expresa, claro. Claro, se revela contra todo. Fíjate que ella fue madre soltera en una época que era terrible. No, fue madre Claro, olvídate, soltera. sí. claro, claro. Y crió a su hijo y siguió yendo a las reuniones de escritores. O sea, no es que Bueno. se quedó llorando. Ujú. Ahí Que está. lo hizo. Bueno, ahí tenés a alguien que, digamos, sufriendo una situación que invita a la melancolía, sale en una posición de un yo, de un sujeto yoico, pero en el mejor Sí. sentido de la palabra. Ujú. Sí. Incluso yo creo que ella sí usó la poesía como un medio para. ¿no? Exactamente, Como para- un medio para rebelarse. Porque fíjate, este otro poema que es muy conocido, que se llama Tú me quieres blanca, que es una crítica directa, ¿no? A ver. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita te diga mi hermana, tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú, tuviste todas las copas a mano de frutos y mieles los labios morados. Tú, que en el banquete cubierto de pámpanos, dejaste las carnes festejando a Baco. Tú, que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes Bueno, casta. compará Dios te con lo Kafka. perdone. Compará con Kafka. Nada Ella que ver. dice tú, Nada que ver. Claro. Claro. tú que querés esto, pero yo no. No soy eso. En Claro. cambio, Kafka se Claro. queda con todo lo que ese tú, él no habla de tú, habla de yo. Claro. Yo soy esto, Sí. yo soy no valgo nada, no, Sí, soy una etcétera. porquería, una cucaracha. Una Una cucaracha, porquería cucaracha. claro. Y esta mujer le No. dice, vos me querés cucaracha, pero Pero no. no, Y se no lo dice soy. además, No, vos que me querés de ninguna alba, manera. me querés maravillosa, hermosa. Una sirena. ¿eh? claro. Incluso en el final lo manda él a que se renueve. ¿no? Claro. Fíjate, O sea, le pasa Kafka- factura. Kafka es un Claro. yo. Ella es un tú, Al que revés. me querés, pero yo. Soy Pero otra mirá. cosa. Claro, es más, le manda lo que tiene que hacer. Le dice, huya hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en Claro. las cabañas. Es la antimelancolía. Lo manda a bañarse. Es la es el antisometimiento. Sí, sí, sí. Es Claro. el antisometimiento melancólico al otro. Sí. Claro. Y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se te quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Ahí sí. Yo creo que ella encontró la fórmula como para liberar todo eso de su generación. también, Claro, ¿no? claro. ¿De qué año estamos hablando ahí más o menos? Sí, estamos hablando de los principios de 1900. 1900, ¿no? Claro. Claro. Sí. 1900, casi 20 también. Sí. Pero bueno, épocas en que todo esto era como muy criticado. Y sí. Digamos como que, bueno, ella encontró la fórmula de, digamos... De poder cambiar. expresarlo. Bueno, pero te das Claro, cuenta y la usar función literatura. subjetiva diferente que Claro. hay en la
en la En la poesía, misma, claro. en la literatura, en la producción poética, podríamos decir, genéricamente hablando, Sí. entre Alfonsín Sí. Astorni y Y él. Kafka, o mismo Poe. Edgar Allan Poe. Claro. Claro. Después Sí, no, habría no, que no, situarla que- en la época, también es postromántica, ¿no? Está ahí a la salida Sí, del es romanticismo. Claro, ella es, claro, ella es posterior. Es un Ajá. poquito posterior. Bastante posterior, Claro. como casi un siglo después. Sí, 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 Ujú. sí. Ahí se nota como mucho eso. Sí. Después yo decía que hay otra poetisa que es Pizarnik, Alejandra Pizarnik, Ajá. que ya es más de la época de Cortázar. De hecho ellos fueron amigos. Ella tuvo muchos intentos de suicidio. Ajá. Y hay una carta que Julio Cortázar le escribe. Ella vivía en París también. Y a mí me sorprendió porque le dice un montón de cosas, pero él le dice: yo te quiero viva, Ah, yo te quiero viva. Y pero bueno, nada, finalmente ella se mata. ujú. Este, ¿Ellos tuvieron una relación? parece que sí, Ajá. parece que tuvieron algo, Ujú. pero no está muy Oficializado. es como un chisme eso, digamos, porque la verdad es que no Bueno, está muy corroborado. bueno, creo que no sé si nos querés contar de algún otro autor, alguna A ver. otra viñeta creo que por ahí nos podés contar algo de Kierkegaard. De Kierkegaard. A ver, de Kierkegaard. Kierkegaard fue un filósofo danés Ujú. que yo lo que tengo entendido es que él habló sobre la subjetividad melancólica. Ajá. Como que hay la subjetividad melancólica, que es la responsable de promover ese sentimiento melancólico en el hombre. Y ahí dice que se revelaría su carácter más como existencial, más primitivo, y que de alguna manera la melancolía es como extrañar cosas perdidas, Ujú. o Nostalgias. extrañar posibilidades, esas cosas que no pudieron ser. Pérdidas, en ¿No? definitiva. Claro, Pérdidas. era un Típico por de lo la que yo melancolía, sé, claro. por lo que yo A sé, ver. que no Sí. es mucho, era un hombre extremadamente torturado. Ajá. Sí, Sí, extremadamente torturado, muy sintiendo que se sentía, bueno, horrible. Sí. ¿Pero torturado por quién? No, torturado internamente. Él mismo, por él por mismo. él Internamente. mismo. Ah, mira. Internamente. Ajá. Incluso él, creo que cambió de religión, o sea, Ah, ¿sí? Sí. como que buscaba. A ver si... Hay otro personaje que para mí no es melancólico, pero que esos personajes en filosofía que como en la búsqueda empiezan siendo a lo mejor judíos, terminan abrazando el cristianismo, después vuelven, o sea, Sí. o se vuelven agnósticos, como me viene a la mente Spinoza a mí, Ajá. ¿no? Sí. Pero Spinoza, claro, como vos decís, no son precisamente melancólicos, ¿no? No, se no son revelan, melancólicos. se Al revelan. contrario, Al contrario, exactamente. él busca, se sale como que se salen del molde, tratan de correrse. Claro, no encajan. Ujú. No encajan, sí. Y Kierkegaard era como exactamente como mucha culpa, no sé por qué, de dónde le venía el tema de la culpa. En algunos textos está relacionado con lo religioso, ¿no? Con su crianza religiosa. Lo que diferencia, digamos, lo que Freud escribe, Freud tiene un texto Sí. que tiene una actualidad absoluta. Y yo creo Sí. que no se escribió nada mejor sobre el tema de la melancolía y del duelo, que ese texto de Freud, que lo escribió en 1915, pero lo publicó en 1917, que se llama Duelo y Melancolía. En realidad en alemán es Trauer. Trauer es duelo, pero también es aflicción. Pero tiene que ver con lo que nosotros llamamos el duelo, ¿no? Que es la reacción frente a la pérdida de un objeto amado, de un ideal. Puede ser un amor,
puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hijo. El tema es qué se hace con esa pérdida. Claro. El tema es qué es lo que ocurre con esa pérdida, ¿no? ¿Qué pasa con ese objeto que al perderse se internaliza, pero se puede internalizar de maneras muy diferentes? Un modo de internalizarlo es tomar cosas del objeto y que enriquezcan al yo, ¿no? Tomar rasgos del objeto, ¿no? Que es típico, digamos, de las pérdidas, que tomar rasgos del objeto e incorporarlos al yo. Otra cosa es cuando se toman rasgos del objeto y que van a parar a la instancia crítica que tiene el sujeto, que en psicoanálisis se llama superyo, y que critica al objeto, que critica al yo, ¿no? El superyo de Freud es un superyo crítico, moral, en el peor sentido, ese moral caprichosa del que hablaba, del que describe Kafka, y que ataca al yo. Es decir, es algo así como que lo que vivió la persona con el objeto, un objeto con el que había una querella importante, incorpora ese objeto perdido, ¿no? Lo incorpora a su yo, y él se identifica con el super yo atacando al objeto que se convirtió en su yo. Su yo se convirtió en el objeto perdido. Es como que tiene la madre adentro, o el padre la madre adentro, o el padre, aquel, y que querella, sigue la pelea. Y en esa pelea, si no, digamos, depende de lo que el sujeto haga con esa pelea, se podrá o no desprender de ese objeto. Se melancoliza cuando el yo se transforma efectivamente en el atacado por el objeto. Claro. Perdón, en el atacado por él mismo hacia el objeto, por porque el mismo. yo se identifica con el objeto, según Freud. Claro, terrible. Claro. Lo que pudo haber sido y no fue, y que probablemente nunca sea, a lo mejor es la También. causa de Claro. las tristezas más grandes, ¿no? Que Sí. atormentan la conciencia. Que atormenta, claro. Acá en este caso es el sujeto el que va a parar a la conciencia atacando al objeto que está en el yo. Por eso los reproches, los autorreproches y todo eso. El sentimiento de culpa, la denigración, etcétera, todo lo que el sujeto le deseaba al objeto en realidad. Es terrible. Bueno, es mejor tener duelos y no melancolías. Conclusión. Exactamente. Totalmente, ¿no? Pero bueno. Duelo me remite a dos cosas, ¿no? Por un lado, al duelo como de dolor. Claro. Pero por otro lado, al duelo de las espadas, ¿no? De batirse a duelo. Sí. Sí. Es interesante, ¿por qué se usará la palabra duelo para eso? ¿Por qué será? Hay que ver en otras lenguas cómo es. Sí, si es igual, tal ¿no? cual. ¿Ah, sí? No sé si es igual, habría que ver de dónde surge eso de batirse a duelo. Y bueno, Claro. ahí está el problema de las traducciones. Tarea para la casa. Tarea para el hogar. No, vos sabés que muchísimas cosas, justamente mirá en los sueños, viste que existen libros de lectura de los sueños, de interpretación de los sueños, están todos basados en juegos de palabras en los idiomas originales. Lo que pasa es que al ser traducidos a los múltiples idiomas o las múltiples lenguas, pierden el juego de palabras que estaba en el origen. Claro. Los sueños se construyen sobre juegos de palabras. Pero claro, vos tomás, por ejemplo, yo estoy tratando de transmitir el tema de los sueños en el programa que parece que le interesa a mucha gente. Muy bien. Voy y busco los ejemplos de Freud. Freud tiene no sé cuántos, centenares de ejemplos en su libro, y están todos basados en juegos de palabras en alemán. Claro. Entonces ese juego de palabras en la traducción se pierde. Sí. Gracias. Traductores. Claro. Exacto. Lo que pasa es que no hay una equivalencia semántica entre las palabras, incluso homófonas, entre una lengua y la otra. Claro. Ni que hablar cuando la traducción es por el sentido. No, es que es imposible. Los latinos decían eso, traductores, traditores. Traditore. Sí, claro, bueno. Se puede. Es muy difícil. Es muy difícil. Y
Por ejemplo, hay un ejemplo excelente en justamente en la traducción de la interpretación de los sueños, la traducción del título de un capítulo. En alemán, no es que yo sepa alemán, sé yiddish en realidad, pero bueno, más o menos... Es un dialecto, ¿no? El yiddish es un alemán antiguo mezclado con palabras de Europa Oriental y algo de hebreo, digamos, muy transformado fonéticamente. Entonces, bueno, yo lo digo eso porque por ahí piensa que yo sé alemán y no, pero más o menos. Bueno, en alemán se llama Traumarbeit ese capítulo. Traumarbeit, el trabajo del sueño. Se llama así. Traumarbeit quiere decir trabajo, después del sueño, ¿no? Del sueño está bien traducido, pero la traducción, digamos, no técnica, que fue hecha por un filósofo y escritor español, el primero que tradujo Freud al español, hizo una versión casi literaria de la traducción, y entonces lo llamó la elaboración onírica. Y no hacía falta que usara esa palabra, elaboración onírica, porque bastaba que dijera trabajo del sueño, porque se trata del trabajo del sueño. Podía haberlo traducido literalmente. Claro. Bueno, ese es el tema. La obra de Freud está basada en las palabras, porque el psicoanálisis está basado en las palabras. El problema es que muchas cosas son difíciles de traducir, y hubo varias traducciones al español, al inglés, después se tradujo al francés tardíamente, y hubo muchos problemas, pero hubo un trabajo de los segundos traductores al inglés, que era una pareja que se llamaba Strachey de apellido, que tuvieron la lucidez de no solo hacer una traducción que es técnicamente correcta, por ejemplo, usar para los mismos términos en alemán la misma traducción en inglés, que no es un detalle, porque, por ejemplo, en la traducción de López Ballesteros, el ombligo del sueño, lo que se llama el ombligo del sueño, está traducido en un lugar como traduce un ercante, el término alemán, como lo desconocido, y en otro lado lo traduce como lo no conocido, lo imposible de conocer. Entonces, vos no sabés que está usando el mismo concepto. Claro. Y el mérito de esa traducción inglesa es que suele poner además de estar, por ejemplo, fueron muchas versiones de la obra de Freud que él fue enriqueciendo. Y esta gente se tomó el trabajo de poner en cada caso lo que fue agregado después. Además de hacer una remisión de cada elemento de la teoría de un texto a otro texto, donde habla a los otros, donde habla del mismo concepto, pero además poner entre paréntesis casi siempre el término traducido. Y después hubo una nueva traducción, que es la que hoy en día yo recomendaría, que es la traducción de Echeverry, que es técnicamente bastante buena, tiene algún que otra cosa que uno criticaría como traducción, pero que se toma el trabajo de rescatar de la versión inglesa el poner las palabras en juego en la traducción de los sueños, la palabra alemana, con lo cual uno logra comprender el sentido del juego de palabras del sueño, y todos los sueños están basados en juego de palabras. Claro. Entonces en la traducción se pierde. Sí, no, claro, aparte es muy difícil eso. Bueno, y eso pasó con los libros de los sueños. Como que el lenguaje es muy importante, entonces. Y sí, el lenguaje es fundamental, claro. Y el idioma, ¿no? Porque después la traducción no siempre puede reflejar lo que originalmente, ¿no? Porque a veces no hay traducción semántico, ¿no? Claro. Ahí estuve investigando mientras ustedes hablaban el tema de duelo. Lo que pasa que batirse a duelo se refiere a otra acepción de la palabra duelo, no a la palabra duelo de pérdida, sino de combate. Por eso es batirse a duelo. No tiene nada que ver con el duelo de muerte. ¿Y cuál es el término originario?
No sé, pero ahí Claro. es otra acepción de la palabra duelo. Viste que hay palabras que tienen varias acepciones. Claro. En este caso sería de combate. Por eso batirse a Pero, duelo. Es un pero es combate. la misma palabra. Sí, es la misma palabra, pero otro sentido, otra Claro. acepción. Claro, es la misma palabra, sí, Sí. tal cual, pero otro significado. Bueno, Silvia, Bueno. tu aporte realmente es muy bueno Sí. para lo que venimos trabajando acá, que es acercarle Es muy el interesante. psicoanálisis Sí. a la gente. Apasionante, yo diría. Por lo menos para mí, creo que para Víctor Sí. también. Sí, yo lo que quisiera agregar quizás Sí. es que que la melancolía es digamos así, con la palabra melancólico o melancolía, uno describe estados de ánimo que son normales, ¿no? A veces decimos estamos más tristes, melancólicos, que qué sé yo, Sí. que bla, bla, estados y estados patológicos. Claro. Ahí entraría la melancolía, Ahí ¿no? entraría la melancolía Cuando no como se un puede proceso- resolver. un proceso Claro. digamos patológico, duelo, lo que claro. se llama desde un enfoque psiquiátrico, digamos así, melancolía Claro. como patología. Ujú. Bueno, Claro, la como que- literatura está ahí en el medio, ¿no? Está en el medio entre la ficción y la realidad, digamos, ¿no? Claro. Pero Es un poco todos de- tenemos un poquito de melancolía, digamos, si no somos anormales. Ujú. Vos me habías hablado, a ver, si yo recuerdo mal, Silvia, también de algunas características en la vestimenta de la época melancólica, o estoy confundido. De la Sí, época porque- romántica. Sí, Claro, más que nada relacionado con el romanticismo, con el poeta, ¿no? Sí. El atuendo que tenía, el pañuelo, Ajá. una cosa de languidez, ajá, Ahí está, una la idea languidez. ahí está, que eso también refleja de alguna manera, Como ¿no? Y es un liviandad. estado de ánimo, cuando dice, bueno, tengo un estado de ánimo, hoy estoy melancólico, tengo un estado de ánimo Claro, melancólico, como fragilidad. que también, eso, lánguida, bla, 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 pero, bah, y no algo de fortaleza. O sea, por Ujú. eso, no. Y bueno, leyendo pero hay las cartas personas, que pasan, a veces hay personas que son más melancólicas, digamos, tienen una vida más lánguida, por decirlo así, Sí. pero no por eso son patológicos, digamos. Claro, no, por supuesto. exactamente. No por eso Exactamente. lo metemos en la... Tuve una alumna hace muchos años que ella decía que cuando era adolescente, era una alumna del profesorado, ¿no? Dice, yo cuando era adolescente, no sé, me la daba de poeta, entonces no comía. Ah, también esa Y característica, ella ¿no? se reía de eso. Y yo digo, qué cosa, ¿no? Porque es como una imagen que uno tiene, Sí, Sí. como un arquetipo. ajá. El modelo, digamos, Claro, Una- como un una arquetipo del visión. poeta melancólico. sí. Claro, una lente, Claro, digamos no así. come, no tiene interés en nada. Pero para más mí que esta en la chica era cosa. una anoréxica con un espíritu poético. A ¿Vos lo decís? mejor, sí, a lo mejor en la adolescencia. Mira, También. Silvia, para que no pienses mal de los psicoanalistas, al menos no de todos, para mí el problema que hay con esto es que, si bien la medicina es sumamente importante, no cabe duda, pero hay cosas del ser humano que quizás el enfoque médico trató de resolver, pensándolo con un modelo desde lo patológico, y a veces es justificado y a veces no tanto. A veces yo tiendo a pensar que son modos de tratar con la problemática humana, y no sé si lo mejor es el modo médico, Ujú. que yo creo que, bueno, a veces se justifica cuando ya el organismo queda comprometido en el proceso psíquico, Claro, anormal, entre comillas, porque, bueno, hay todo un tema con lo que es normal y lo que es anormal. Pero yo tiendo a pensar que son modos de existencia y modos de tratar con con la vida, con las cuestiones de la vida. con la vida. Es como uno se planta frente a la vida también, ¿no? Exactamente, O sea, por eso, en una época no había psiquiatría, había curas, sacerdotes, Sí. ancianos Chamanes. de la tribu, chamanes. ¿Y quién estaba más cerca del sufrimiento humano? La medicina, quizás en el mejor sentido, trató de tomar el tema, Ujú. pero el problema es exagerar el enfoque médico del sufrimiento humano. Claro.
Sí. El psicoanálisis tiende a salir de eso. Si bien usa términos de la patología y a veces se interactúa con la psiquiatría de un modo importante, no hay que desmerecer el papel de la medicina. No, por No supuesto. es lógico, ¿no? Pero después hay que pegar una vuelta y pensar que el sujeto, digamos que Dios creó primero al hombre y después a la psicopatología. ¿Vos decís? Y yo a veces digo, O la psicopatología la creó el hombre. no, bueno, voy a decir algo políticamente Qué incorrecto. terreno. Dios creó primero al hombre, después a la mujer Sí. y después a la psicopatología. Bueno, yo me imagino que mañana las organizaciones feministas me van a destruir, pero es un chiste Es una y en broma. realidad es para todos y todas. Ahí está. Sí. Bueno, La arreglaste. Silvia, nos Para despedimos de melancólicos y vos. melancólicas. Te agradecemos nuevamente y seguramente en algún momento próximo te vamos a volver a invitar Dale. para que nos ilustres. Por favor, y nos Bueno, gustaría que algún día encantada. puedas venir presencialmente. Sí, sí. Ahora que es más temprano, a lo mejor es más fácil. Claro, no, y por ahí más, ahora en invierno no tanto, pero bueno, con el calorcito que es de Sí, día, sí. bueno. Bueno, bueno. Bueno, Chau, Silvia. Muchas por gracias. invitarme. Un gustazo, realmente. Por favor, gracias a Igualmente. vos, Víctor. Bueno, Silvia. chao, Víctor, chao, Ale. Sí.